Early Care nació como un proyecto derivado de la necesidad. Yo soy psicóloga de origen y era la manera de, digamos, que facilitar al terapeuta la evaluación, la interpretación de los datos relativa a la evaluación observacional que hubiera realizado y darle también herramientas para iniciar la intervención. Eso fue como se gestó Early Care en ámbitos de atención temprana, es decir, niños 0-6 años con algún tipo de, digamos, de problemática en su desarrollo. Me llamo María Consuelo Said Manzanares, soy profesora titular de universidad en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Burgos y el proyecto Early Care se gestó, digamos que en mi vida anterior, porque he sido psicóloga en equipos de atención temprana durante 15 años y la introducción actual, la situación actual de nuevas tecnologías me llevó a pensar que todos esos procesos que hacíamos de evaluación y de intervención que estaban, digamos, pues muy manualmente hechos, podrían ayudarse a través de la utilización de una aplicación web que tuviera también detrás algunos elementos de Learning Analytics y de inteligencia artificial. Soy Raúl Martí Sánchez, del área de lenguajes y sistemas informáticos dentro de ingeniería informática. Doy clases en la Politécnica y bueno, también soy miembro del grupo de investigación ANIDA. Y bueno, mi participación aquí obviamente es la parte técnica, la parte informática, porque al final teníamos una idea, pero habría que plasmarla en algún sitio y había que plasmarlo en un software. Entonces la parte nuestra es un poco la de asesorar en cómo debía hacerse eso, en las distintas fases que hemos hecho, qué soluciones había al principio, hasta la solución final que tenemos ahora en la web. Entonces ir un poco asesorando en la parte más informática dentro de lo que es el proyecto. El director, básicamente, hay dos roles. El director va a configurar todo lo que es el centro, con lo que son los años, los terapeutas, las aulas, los alumnos y las posibles escalas a aplicar. El terapeuta lo que va a hacer es evaluar con esas escalas que tiene, ir puntuando. A partir de esas puntuaciones él puede generar distintos gráficos para ir comparando cómo evoluciona la persona y en el caso de que sea necesario, la propia aplicación te proporciona una ficha de intervención con las posibles acciones que tienes que realizar respecto a esos datos que tú has ido obteniendo. La aplicación tiene ya un nivel de madurez alto porque hemos ido desarrollando esta aplicación a lo largo de 3 pruebas concepto, la sexta, la séptima y la octava prueba concepto con fondos FEDER, a los que agradecemos desde aquí pues digamos que la ayuda y la confianza en este proyecto. Y ahora mismo ya se encuentra en una fase de aplicación web muy funcional y digamos que con fácil uso, y en la que a lo largo de estas pruebas concepto hemos ido mitigando los errores que hemos ido encontrando. Perspectivas de futuro, continuar porque queremos implementar también ayudas de asistentes personales inteligentes de voz para poder facilitar el trabajo del terapeuta, sobre todo terapeutas más noveles que inician su trabajo. Y también queremos introducir funcionalidades ad futurum en robótica, o sea, ayudas tecnológicas que faciliten tanto a los profesionales como a las familias la utilización de estos recursos de evaluación y de orientación a la intervención.